Hola, ¿qué tal, estimado estudiante? El día de hoy continuamos con nuestra lección de Historia de México. Esta es la segunda lección. Como tú recordarás, la lección pasada, en la cápsula anterior, nosotros estudiamos cómo fue el proceso de conformación de las culturas prehispánicas. Estudiamos sus áreas culturales, división en el tiempo y algunas otras cosas que son importantes que tú conozcas para estudiar este periodo. Si no has visto ese video, te recomiendo que primero veas ese y después continúes con este. En esta cápsula vamos a estudiar el crecimiento, expansión y la consolidación de Nueva España. Es por eso que nuestro título es así, Nueva España, desde su consolidación hasta la independencia. Entonces, vamos a ver tres cosas básicamente. Punto número uno, Nueva España, lo que te comentaba, cómo creció. Número dos, el despotismo ilustrado y cómo afecta a las colonias españolas en América, principalmente a Nueva España, que es lo que nos importa. Y número 3, y súper importante, la independencia de México. Entonces, como siempre te recomiendo, ten a la mano por favor algo en que anotar, ir haciendo tus anotaciones, pausa este video cuantas veces tenga que ser necesario. Empezamos entonces. Recordemos que Nueva España es el periodo que va de 1521 y hasta 1821, es decir, durante 300 años los españoles gobernaron este país. Y obviamente esto no se llamaba México, no se llamaba Imperio Mexicano, no se llamaba como actualmente lo conocemos, sino que era la Nueva España. ¿De acuerdo? Nueva España resulta que había sido conquistada en 1521. Recuerda que las huestes, el ejército de Hernán Cortés llega a Tenochtitlan, termina de conquistar, matan y torturan al Tlatoani, el último Tlatoani Cuauhtémoc, en ese año de 1521, y entonces consideramos que históricamente España se convierte en el imperio de Nueva España, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante que tú conozcas? Bueno, es importante que sepas que el primer virrey de la Nueva España se llamaba Don Antonio de Mendoza. Esta pregunta regularmente la hacen siempre en los exámenes y es muy importante que tú la sepas. ¿Por qué? Porque el virrey Don Antonio de Mendoza es el que se va a encargar de crear ciertas cosas que hasta la fecha son importantes para los mexicanos. Punto número uno, va a ser el que diga sí, el que firme el acta constitutiva de la Inquisición en Nueva España. Es decir, va a ser el que introduzca la Inquisición a Nueva España. Punto número dos, va a ser el primer obispo reconocido por la Iglesia en Nueva España. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que a partir de que él llega, ¿no?, en 1523, recuerda que en ese mismo año se funda la Inquisición, van a surgir las primeras instituciones eclesiásticas que de la misma manera adelantábamos la cápsula anterior. Bueno, estas instituciones eclesiásticas tienen que ver principalmente con la Inquisición, recuerda, misma fecha, 1523. ¿De acuerdo? Esta Inquisición se va a encargar de perseguir principalmente a los indígenas que no se conviertan al catolicismo. Recuerda que este proceso tiene un nombre muy específico, el nombre de evangelización. ¿Qué es la evangelización? La evangelización, como su nombre ya nos lo sugiere, es básicamente enseñarle el evangelio, enseñar las sagradas escrituras a los indígenas que no las conocían. Recuerda que ellos tenían sus propios dioses, pero cuando llegan los españoles hay que convertirlos al catolicismo, hay que convertirlos al cristianismo. ¿De acuerdo? Los obispos y los sacerdotes van a formar parte de las instituciones eclesiásticas que va a permitir el virrey Antonio de Mendoza. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que a partir de que llega este virrey, ¿no?, de que se crea la Inquisición y que empiece el proceso de evangelización, los que van a hacer ese proceso son estos dos, tanto obispos como sacerdotes, y se van a fundar por diferentes partes del territorio conquistado. Esa es nuestra primera parte de la cápsula. Entonces recuerda, ¿sale? Es la consolidación de la independencia. ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta que Nueva España, como tiene 300 años de desarrollo, más o menos por el siglo XVII, estamos hablando entre 1700 y 1750, tiene un proceso enorme de crecimiento económico. ¿Cómo va a conseguir este crecimiento del proceso económico? Bueno, muy fácil, se va a expandir. Se va a expandir en dos ramas de la economía. Primero y más importante, la minería. En segundo término, la ganadería. ¿Qué productos
Por ejemplo, se van a consolidar lo que va a producir Nueva España en tanto la ganadería, ganado grande, ¿no? Se le llama al ganado vacuno, al ganado de tipo ovejas, el ovino se llama. Y en la minería, el metal que va a producir y que le va a dar de comer a Nueva España y que va a ser rico al Imperio Español es la plata. Es importantísimo que tú sepas que la plata fue el mineral principal que producía Nueva España. Déjame te cuento como curiosidad que la plata novohispana, la plata española, llegaba hasta China, por ejemplo. Es decir, en el mercado mundial tú podías pagar sin ningún problema con plata mexicana o en aquel momento plata novohispana, ¿de acuerdo? ¿Cómo se logró este crecimiento? Bueno, no fue de la noche a la mañana, es un proceso muy complejo que tiene que ver también con el crecimiento industrial y tecnológico. Para que exista nueva ganadería, tuvieron que existir nuevos inventos que le ayudaran a producir animales a los novohispanos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la azada, ¿de acuerdo? La azada o el azadón, ¿no? Con Z, es un instrumento que sirve para arar la tierra y que había sido adaptado de los egipcios y que había ido evolucionando hasta que llega a Nueva España, y es entonces cuando se adapta a Nueva España, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta también las rutas comerciales, ¿de acuerdo? Rutas comerciales que se establecieron principalmente con Asia y con América. Con Asia, con las Filipinas, a Nueva España llegaba algo que se llamaba la nao de China, y esta nao de China traía principalmente productos, ¿no? de Asia Central y de Asia Menor, y también van a llegar algunas cosas de Europa, ¿de acuerdo? O por ejemplo seda, que ya se empezaba a producir allá, especias, que es muy importante, porque aquí en México casi no se conseguía. Entonces, este crecimiento económico de Nueva España poco a poco fue haciendo que esta metrópoli, es decir, que esta colonia de España, del Imperio Español, fuera grande, fuera muy, muy grande. ¿Qué le pasa a una ciudad? ¿Qué le pasa a un lugar cuando empieza a crecer? Varias cosas, pero lo que nos importa ahora es lo siguiente: empieza la diversificación social. ¿Qué queremos decir? Que las capas sociales se van moviendo. Los que tienen más dinero, los que tienen menos dinero, los que tienen nada de dinero, o los que tienen muchos privilegios, pocos privilegios, nada de privilegios, ¿de acuerdo? Para eso mismo es necesario que conozcamos este concepto que está escrito acá, el despotismo ilustrado, o también conocido como absolutismo ilustrado, ¿de acuerdo? Si tú recuerdas la lección número 3 de Historia Universal, si no la has visto, regresa a ese video para que recuerdes con mayor claridad. Nosotros estudiamos que durante el siglo XVIII, es decir, en 1700, surgió un nuevo movimiento cultural, un nuevo proceso cultural, donde el hombre empezaba a pensar por el hombre. ¿Recuerda qué proceso era ese? Sí, ese proceso era la Ilustración, ¿de acuerdo? Acuérdate que la Ilustración, como yo te lo explicaba, tiene un concepto básico que es la luz, ¿de acuerdo? Ese dibujito quiere representar un foco y representar la luz, es decir, la razón que tenía el hombre, antes de la fe, incluso, ¿de acuerdo? Entonces, esta Ilustración, que es del siglo XVIII, va a combinarse o va a desarrollarse a la par que se desarrolla un nuevo sistema político, el absolutismo. Recuerda que el absolutismo era concentrar todo el poder ejecutivo, legislativo y judicial en una sola persona, en este caso en el rey, es decir, todo el poder hacia el rey. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que como se desarrollan a la par en el mismo tiempo histórico, se juntan, y el resultado de esto es el llamado despotismo ilustrado o el absolutismo ilustrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que hubo monarcas ilustrados, es decir, monarcas que concentraban todo el poder, monarcas que decían qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, cuáles iban a ser las leyes, pero además de eso tenían tintes de ilustración, es decir, eran muy inteligentes y habían leído mucho y conocían mucho y pensaban que el hombre debía de estar antes del hombre, ¿de acuerdo? Antes de la fe, antes de la iglesia.
Bueno, este proceso del despotismo ilustrado va a llegar a España. Va a llegar a España con el rey Carlos III, por ejemplo. Carlos III, que era un déspota ilustrado, un absolutista ilustrado, va a tratar de poner estas ideas en marcha en Nueva España. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de las reformas borbónicas. ¿Por qué se llaman reformas borbónicas? Bueno, se llaman reformas borbónicas porque Carlos III se apellidaba de Borbón, era su apellido. Entonces él empieza a introducir una serie de leyes a Nueva España para conseguir más dinero a la corona española, es decir, a España. En este momento estamos hablando de cobrar más impuestos, estamos hablando, por ejemplo, de cambiar la administración del reino. Antes eran departamentos y después se van a convertir en intendencias y van a nombrar un superintendente, y esto es súper importante. Ese intendente va a ser José de Gálvez. José de Gálvez era un superintendente que no es otra cosa más que unos ojos, es unos oídos del rey. Entonces él viene a España y empieza a investigar aquí entre las diferentes intendencias, qué es lo que está pasando. Entonces va a viajar a Durango, va a viajar, por ejemplo, a lo que hoy es Jalisco, va a viajar al Reino de Nuevo León, va a viajar a la misma Ciudad de México y va a preguntar, a ver, cuentas, hacía cuentas y mandaba cuentas al rey. ¿Por qué? Porque la gente de acá de México no siempre mandaba las cuentas de manera correcta, se quedaban cierto dinero, entonces ya empezaba la corrupción, ¿no? Lo que hace José de Gálvez es tratar de rescatar el imperio porque empezaba a irse a pique, uno, por la corrupción y número dos, por la diferenciación social, ¿de acuerdo? Y ya que estamos en este punto, es necesario que tú lo conozcas. Acuérdate, cuando revisábamos el absolutismo en la cápsula de Historia Universal, nosotros veíamos una pirámide muy similar a esta. Bueno, esa misma pirámide es la que está aquí, pero para el caso de México, ¿de acuerdo? Aquí en Nueva España eran tres estratos básicamente. Los españoles que estaban hasta arriba, también llamados peninsulares, porque venían de la península ibérica. Los criollos, que recuerda tú, eran los hijos de españoles nacidos en América. Y el pueblo, ¿de acuerdo? Dentro del pueblo, es importante que lo conozcas, había una parte que se llamaban castas. ¿Qué cosa eran las castas? Bueno, las castas era la división de clases según sus rasgos faciales, sus rasgos de las personas, ¿de acuerdo? Es decir, negro e indígena, esos eran castas. Pero si se juntaban y tenían un hijo, un negro y una indígena, el resultado de eso, por ejemplo, era un lobo, ¿de acuerdo? Y cada una de estas mezclas, digamos, de las castas tenían un nombre, esas son las castas. Bueno, aquí en esta pirámide va a empezar a surgir cierta tensión. ¿Tensión entre quién? Entre españoles y entre criollos. ¿Por qué? Porque los criollos, que eran hijos de españoles, pero que no estaban reconocidos como tal, y que entonces no tenían acceso ni a los privilegios, ni al dinero, ni a los puestos de trabajo que tenían los españoles, empiezan a protestar en contra de los mismos españoles. ¿De acuerdo? A este proceso le vamos a conocer como criollismo. Este criollismo no es otra cosa más que empezarse a sentir parte de su lugar de nacimiento. Es decir, no nos interesa España, lo que ahora nos interesa es América. Nosotros vamos a defender América. Nosotros vamos a defender el lugar donde nacimos. Bueno, con todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a llegar en 1810 a un proceso muy importante, ¿no? Que, como te adelantaba, es la independencia de México. La independencia de México es un proceso largo que dura 11 años, que va de 1810 y termina hasta 1821. Voy a tratar de ser muy puntual, pero es importante que tomes nota. Bueno, la independencia de México tiene ciertas causas, ciertas etapas y, como todo en historia, tiene ciertas consecuencias. ¿De acuerdo? Empezamos entonces con las causas. ¿Cuáles son las causas de la independencia? Las podemos dividir en dos, en internas y externas. Las causas internas, como ya te lo adelantaba acá, número uno, la diferencia entre criollos y españoles por los privilegios. Número dos, la crisis alimentaria. ¿Qué pasó? En Nueva España, más o menos en estos años de 1750 a 1800,
empezó a escasear el principal grano, el maíz. Se empezó a acabar y entonces lo que había empezó a subir de precio. La gente protestó y esa cuenta como una de las causas de la independencia. Número 3, las conspiraciones, pero específicamente la conspiración de Querétaro. ¿Qué es una conspiración? Bueno, una conspiración es una reunión de personas donde se juntan a idear un nuevo plan para combatir al gobierno de entonces, ¿de acuerdo? En esta conspiración de Querétaro van a surgir personajes muy importantes de la historia, como por ejemplo Juan Aldama, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, el propio Miguel Hidalgo, la corregidora Josefa Ortiz, su esposo Miguel Domínguez y un montón de personas que juntas van a crear un nuevo plan de nación para tratar de sacar al gobierno de Nueva España, ¿de acuerdo? ¿Qué causas externas tenemos? Bueno, la Revolución Francesa, que recuerda que había terminado, ¿no?, asesinando a María Antonieta y a Luis XVI, a los reyes. La independencia de las 13 colonias, si los vecinos del norte ya se independizaron, porque nosotros no, es una causa. Y por último, la ilustración, pero solo la ilustración, no el despotismo ilustrado, ¿sale? ¿Por qué? Porque la ilustración es la idea de la libertad, la idea de la fraternidad, de la igualdad, ¿de acuerdo? Bueno, con todas estas causas vamos a tener un detonante. En esta conspiración de Querétaro se va a descubrir la conspiración, se van a ir a Valladolid, en Valladolid se vuelve a descubrir, y es entonces cuando el 16 de septiembre de 1810, en la madrugada, el cura Miguel Hidalgo convoca a su pueblo, allá en Dolores, a que se levante en armas, ¿de acuerdo? Entonces su grito es muy básico, es muera el mal gobierno, eso es lo que dice. Cuando dice Miguel Hidalgo muera el mal gobierno, entonces la gente empieza a adherirse a un nuevo ejército que va a formar el propio Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo tenía dos formas de juntar personas. Número uno, les daba dinero. Número dos, les daba de comer, ¿de acuerdo? Con eso empieza a crear un gran ejército, empieza a marchar por todo el país y entonces se va a detonar la independencia. Las batallas más importantes, estas no te las voy a anotar, pero es importante que tú las escribas, es por ejemplo las de Acatita de Baján, donde se va a encontrar con el ejército español. Va a ser también, por ejemplo, la batalla de el Monte de las Cruces, donde llega a Toluca y no entra propiamente a la Ciudad de México. Y número 3, la batalla del Puente de Calderón, ¿sale? Que son las primeras 3 batallas que corresponden a la primera etapa de la independencia. Vamos allá. Hay 4 etapas de la independencia: inicio, organización, resistencia y consumación. Cada una de estas etapas es importante que tú la relaciones con una persona y con un hecho histórico que la haya marcado. De la primera, lo acabo de decir, las batallas. Estas 3 que te digo, ¿no? Acatita de Baján, la batalla del Monte de las Cruces y la del Puente de Calderón, y la dirige Miguel Hidalgo, es el más importante. ¿Qué pasó en esta etapa? Bueno, después Hidalgo es apresado, se lo llevan a Chihuahua y ahí lo asesinan, lo matan. En la organización, es decir, una vez que estaba muerto Miguel Hidalgo, va a surgir otro cura, otro sacerdote, que va a ser el líder de la independencia en aquel momento. Nos referimos a José María Morelos y Pavón. Bueno, Morelos y Pavón, que también era sacerdote, escribe y va a intentar formar una constitución, de hecho lo va a conseguir, pero antes de eso va a escribir un documento súper importante que se llama Sentimientos de la Nación, ¿de acuerdo? En los Sentimientos de la Nación, él, entre otras cosas, dice cómo debería ser el país, que la esclavitud se proscribe, es decir, que se anula, anula también el diezmo, por ejemplo, y establece un plan de cómo debería de ser el país, ¿no? El nuevo proyecto de nación. Después, en la resistencia van a surgir ciertos grupos guerrilleros, ¿no? Unos en Tabasco, por ejemplo, otros en Guerrero, otros en el centro de México, unos más al norte, que van a tratar de pelear contra los españoles. Los españoles ya estaban muy debilitados para este momento, entonces van a pelear, por ejemplo, en Guerrero, en lo que es el estado de Guerrero, con ese mismo general, con Vicente Guerrero. Va a llegar un español, Francisco Javier Mina, que va a ayudar a los independistas a
a tratar de quitar el gobierno español, y Nicolás Bravo, por ejemplo, que para ese momento va a pelear hacia el norte de lo que hoy es el país, ¿de acuerdo? En la consumación, Iturbide y Guerrero, que esto es muy importante, se van a encontrar y entonces van a firmar una alianza, porque ojo, Iturbide apoyaba a los españoles y Guerrero estaba en contra de los españoles. Entonces ellos van a firmar una alianza con un pacto simbólico que es el famosísimo abrazo de Acatempan, ¿no? Se dan un abrazo y entonces unen sus fuerzas, la de los independentistas con la de los españoles, para terminar con la independencia. Es entonces cuando en 1821, y esto es importante, estas son consecuencias, en 1821 se va a firmar el primer tratado que establece que México es independiente de España, los tratados de Córdoba, ¿de acuerdo? Tratados de Córdoba que no van a ser ratificados sino hasta 1821, pero en julio. Esto pasó en mayo, esto va a pasar en julio, ¿de acuerdo? Con el acta de independencia. Bueno, el acta de independencia va a ser el documento que a final de cuentas diga que México por fin es independiente de España, perdón. En este momento se consolida la independencia y toda esta lucha de 11 años, de 1810 a 1821, que había permitido sacar a los españoles, se consolida. Entonces es importante que tú tengas en mente todos estos conocimientos, todos estos nombres, para que estés preparado en tu examen. Muchas gracias por mirar este video completo. Nos vemos en el siguiente.